Lucas capítulo 6, versículo 20. Lucas capítulo 6, versículo 20. En adelante vamos a estar dándole lectura a su palabra. Habiéndola encontrado, mis hermanos, estamos leyendo la palabra del Señor bajo la bendición, la cual es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventuranzas y ayes. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí que vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían los padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En el nombre de Jesús, Padre, ha sido leída tu palabra, Señor. Padre Santo, solo para que tu palabra pueda estar en nuestra mente, en nuestros corazones, debe estar trabajando en nuestra vida, Señor. La tercera persona, Padre mío, del Dios vivo, ese Espíritu Santo, el cual, Padre mío, está en medio de su pueblo, está en nuestros corazones, Señor. Te lo ruego, mi Dios, que haga esa obra, Padre mío, muchas veces milagrosa en nuestras vidas, Señor. Porque tu palabra, Padre mío, Señor amado, tal vez desechada por muchos, Señor, no es oída por multitudes, Señor. Padre mío, más en esta hora, tú la pones al alcance, Señor amado, de nuestro, Señor amado, nuestros oídos. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, mi Dios, a poder recibirla, Padre mío, a poder, Padre mío, estar atento al momento de tu palabra, Señor. Guarda, bendice, Padre mío, tu iglesia. Señor, en esta hora, Padre mío, cuántos ricos, cuántos pobres espirituales, Señor amado, habrán en medio de tu iglesia. Tú conoces, Padre mío, nuestro caminar, mi Dios, nuestras necesidades. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, prepáranos para recibir tu palabra a través de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Podemos decir que dentro de este mensaje, ¿qué más podría predicar una palabra, un mensaje donde hay bendiciones, bienaventuranzas, promesas, pero también habían ayes, que quiere decir juicio, que quiere decir alerta, que quiere decir cuidado? Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque para cualquier conductor, Dios bendiga a la iglesia del Señor, puede ser una bienaventuranza el color verde, ¿verdad, hermano? De un semáforo, el cual a todos, ¿verdad?, nos da la oportunidad de poder avanzar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero luego viene el amarillo y el rojo, en el cual nosotros debemos tener cuidado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y de esta forma nosotros podemos también vivirla en una vida cotidiana, una vida diaria. Que también en nuestro conducir o en nuestra ida en una locomoción debemos tener ese cuidado.
Amén, con todas las cosas, ¿verdad, hermanos? Que refieren a una ley del tránsito. Amén, porque eso compromete no solamente a un conductor en especial, sino que a todos los que circulan por aquellas calles. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y un semáforo, ¿sabe dónde está? Un semáforo siempre está en una esquina, donde hay un cruce. Amén. O a veces, claro, es para un paso peatonal, pero mayormente están en los cruces, donde usted tiene que detenerse y tiene que dar, amén, tiene que dar usted la pasada, amén, al que va por delante. Y si no se detiene, usted sabe, amén, hay colisión, hay choque. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso decía, Jesucristo es tal vez cierto dentro de aquello, los que habla por su palabra, amén, y habla de bienaventuranzas para algunos, pero cuidados para otros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él le llamaba juicios. Amén. Ay, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bueno, estaremos leyendo la palabra del Señor. Y decía bienaventuranzas y ayes. Alcanzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, hermano, dice que para sus discípulos, que tal vez muchos estamos aquí también en esta noche, ¿cuántos son discípulos del Señor? Amén, amén, Señor. Dice que Él decía, bienaventurados vosotros, o bienaventurados nosotros, porque el reino de los cielos, amén, o vuestro es el reino de Dios. Él había entregado, Él había compartido ese reino tan grande, esa bendición tan grande, hermano, de entregar la palabra o el evangelio de Dios. Porque Él dice que le miraba, amén. Y les decía, Él le daba a entender, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque ustedes vosotros son pobres, les decía. Amén. Porque nosotros tal vez somos pobres en el espíritu, tal vez somos pobres, tal vez muchas veces, tal vez en lo material, no hay muchos nobles, como decía Pablo, no hay muchos ricos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que Dios confió algo y entregó algo muy grande en nuestra vida, que dice que esa es la palabra o el evangelio que Dios nos ha entregado a nosotros. Amén, amén, Señor. Y por eso les dijo Él, bienaventurados ustedes. ¿Y por qué también le decía eso? Amén, porque muchas generaciones esperaron la promesa de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero sin embargo profetizado por Isaías, otros profetas, pero cuando llegó el momento del Señor llegar a aquella vida, dice que Él escogió a sus discípulos para que ellos fueran el testigo ocular, oyente de todo lo que el Señor hacía en la tierra. Entonces, ¿cómo, hermano, no les podía decir a ellos, bueno, ustedes realmente sí que están, hermanos, cierto, son bienaventurados? Ustedes realmente sí que son beneficiados de tenerme, amén, de recibir mi palabra, de escuchar mis palabras. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque ese era el reino de Dios, recibir la palabra del Señor. En muchas oportunidades Juan el Bautista lo decía, Jesús les decía, bienaventurados vosotros, porque el reino de Dios se ha acercado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos pertenecen a ese reino de Dios, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bienaventurados, dice el 21, los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Porque hay que tener una hambre, una necesidad espiritual para que luego Dios sacie nuestra necesidad. Y esa no tiene que ser una necesidad, un hambre pasajera, amén. Que nosotros tenemos tiempo solamente en el tiempo de cuando lo entregamos al Señor. Cuando no teníamos a Dios, ahí decimos nosotros, yo tenía hambre de conocer a Dios. Yo tenía hambre de conocer el evangelio. Pero después cuando ya le conocemos, parece que esa necesidad de comer de ese pan, de beber de esa agua, Dios bendiga a la iglesia del Señor, parece que ya, verdad, hermano, cierto, poco a poco se va desvaneciendo, apartándose de nosotros. Por eso Cristo les decía, amén, porque sois saciados, amén, de esa hambre. Amén. Bienaventurados, dice, los que lloran, los que lloráis, porque estos reiréis. Porque la promesa de Dios, hermano, dice que alcanza para todo aquel que busca, amén, busca la necesidad o entregársela delante de Dios, porque Él no se va a olvidar de esa petición que el pueblo de Dios le ha hecho.
Dios no se va a olvidar de la necesidad que nosotros tenemos delante de su presencia. Amén. Entonces decía, ¿verdad, hermano? Porque vosotros, cierto, que ahora lloráis, luego dice, reiréis. Porque Él dice, hermano, que en aquel momento, en aquel día, cuando Cristo venga por nuestras vidas, amén, cuando se cumpla esa promesa tan grande sobre nosotros, amén, dice que los que lloran, ¿verdad, hermano? Dice que toda lágrima de aquello, dice que será enjugada. Todo llanto, todo dolor, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que ahí ya no va a haber llanto ni dolor, ya no va a haber pena, no va a haber sufrimiento. Dios bendiga a la iglesia del Señor, sino que va a haber un gozo tan grande delante de la presencia de Dios, porque nosotros, verdad, hermano, estaremos siempre con Él. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Y cuando estamos con el Señor, dice que Él, hermano, irradia paz, Él irradia consuelo, Él irradia esperanza. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él, verdad, hermano, es nuestro consolador. Por eso cuando estamos en esta tierra, tal vez sufrimiento, como veíamos anteriormente en la mañana, sufrimiento de Pablo, verdad, hermano, cierto, padecimiento del apóstol, cárceles, amén, azote, Dios bendiga a la iglesia del Señor, apedreada, Dios bendiga a la iglesia del Señor, todo lo que él sufría, amén, dice que algún día, dice que eso ya no va a pasar, amén, porque el pueblo de Dios estará en la presencia de nuestro Salvador. Por eso si hoy día le embarga la soledad, lo embarga la angustia, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la ansiedad que puede haber en su vida, si usted le entrega todas estas cosas delante de la presencia de Dios, amén, y se cubre, verdad, hermano, cierto, con el evangelio de Dios, en ese reino que Dios nos ofrece, amén, dice que Él va a quitar toda esa necesidad de nuestras vidas, amén. Bienaventurados, Dios bendiga a la iglesia del Señor, somos nosotros, porque hemos conocido el evangelio de nuestro Salvador. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando aparten de sí. Ahí hablaba algo muy especial, amén, que es lo que era padecer. Dios bendiga a la iglesia del Señor por el evangelio en el cual nosotros tenemos que estar siempre dando testimonio, predicando la palabra del Señor. Porque el que no padece por la causa de Cristo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ese dice que no es digno de Él. El que realmente, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es ese que realmente nos sufre por la causa del Señor, amén. El que nos entrega, verdad, hermano, en plena voluntad delante de la presencia de Dios, amén. Dice que verdad, hermano, cierto, nos lleva a las marcas de Cristo, porque Pablo decía, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Esos eran los latigazos. Eso tal vez, cierto, eran las apedreadas que le daban. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Estaremos dispuestos nosotros, hermano, para poder hacer la voluntad del Señor. Porque dice, hermano, que el justo con dificultad se salvará. En medio de padecimiento, amén, de prueba, de lucha, de tribulaciones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No sé cuánto estaremos dispuestos a pagar ese precio por servirle a nuestro Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero es tan grande el gozo, hermano. Es tan grande la satisfacción que servirle a Dios, amén. Que todas esas pruebas, todas esas dificultades, amén. A los que los llama el Señor, con su ayuda, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Él nos ayuda a salir adelante. En el momento de la flaqueza, dice que Él está ahí en medio de nosotros. Porque Pablo dice, cuando soy débil, a ver, más fuerte soy. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque no es nuestra la fortaleza, sino que Dios mismo, el que está en medio de nosotros, para fortalecernos, ¿verdad, hermano? Y pasar toda dificultad. Por eso decía, amén, bienaventurados cuando los hombres os aborrezcan. Porque, amigo, hermano, cierto, no vamos a tener de aquello, ¿verdad, hermano?, que nos agradan con el evangelio. Cuando os aparten de sí y os vituperen, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque el hombre de Dios está expuesto a ser vituperado. Porque muchas veces van a decir, bueno, el pastor aquí, el hermano allá, amén. Y a veces no son verdades, sino que son vituperios. Son palabras, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Son inventos, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice así, vosotros seréis, verdad, hermano, cierto, bienaventurados cuando os vituperen. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y desechen vuestro nombre como malo.
Dios bendiga a la iglesia del Señor por causa del Hijo del Hombre. Por esa causa, decía que realmente Dios bendiga a la iglesia del Señor, ellos podían ser bienaventurados. Porque por la causa de Cristo, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Muchos, ¿cierto? Los consideran tal vez que tampoco no fueren buenos dentro del evangelio de la palabra del Señor. Y él estaba, ¿verdad, hermano, cierto? Hablando Jesús, amén, que dentro de aquello le estaba diciendo a los discípulos, amén, el camino en el cual tenían que enfrentar. Porque él decía, yo también los envío en medio de lobos rapaces. Los envío, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez en medio de ladrones, de salteadores por el camino, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero ellos tenían que mantenerse con la fe que Cristo les daba. Él les había discipulado, amén, para que siguieran el camino. Dios bendiga a la iglesia del Señor, en el cual dijo que ellos haciendo la voluntad del Señor, amén, guardando la palabra del Señor, ellos iban a pasar toda esta dificultad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Decía también, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres, dice, con los profetas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y él decía así también, amén. Decían o hacían los padres con los profetas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mas hay de vosotros, dice, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis, dice, saciados, porque tendréis hambre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque tal vez nosotros ya nos habremos saciado, decía anteriormente, con la palabra del Señor. Como que ya no tenemos necesidad de escuchar palabra de Dios. No tenemos necesidad de ser exhortados por el Señor. Y tal vez nos consideramos, como nos hablaba tiempo atrás la palabra del Señor en Apocalipsis, que nos creemos que estamos ricos, que estamos saciados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Él nos mira, ¿verdad, hermano, cierto? Con aquella mirada que nos traspasa el corazón y ve que nosotros somos pobres, que somos indefensos, que somos necesitados de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Él decía, porque ya tenéis vuestro consuelo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque tal vez los ricos se consuelan en su riqueza. Los ricos tal vez, ¿verdad, hermano, cierto? Piensan que tal vez ese dinero, eso que tiene toda la vida, ¿verdad, hermano, cierto? Le va a abastecer o le va, ¿verdad, hermano, cierto? Tal vez llenar sus necesidades. Necesidades físicas, materiales. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero hay una cosa que el dinero no puede comprar y es la salvación que solamente Cristo nos puede dar. Por mucho dinero que el hombre tenga, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Muchas veces andan buscando desconsolado, amén, llenarse, amén, su interior, su espíritu, porque no hay paz en los corazones de aquellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero por eso nosotros estamos aquí en esta noche, amén. Porque a nosotros el Señor tal vez nos llama pobres, pero dice de nosotros el reino de los cielos. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros los que, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Porque habrá un momento, hermano, en que tal vez, como decía, tendrán, ¿verdad, hermano, cierto? Que levantarse un falso testimonio. Tendrá que levantarse un vituperio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y hablarán, ¿verdad, hermano, cierto? Tal vez cosas, ¿cierto? Una palabra engañosa, ¿verdad, hermano, cierto? Pero no hablando verdad, pero dice que por el padecimiento de Cristo, dice que estas cosas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, muchas veces suceden. Por eso le hablaba al Señor. Pero hay de vosotros cuando los hombres, ¿cierto? Siempre hablen bien de vosotros. El hermano perfecto, la hermana perfecta. Nunca comete nada, nunca comete un error, nunca comete nada, ¿cierto? Equivocado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él decía, la palabra del Señor dice, amén, que también, ¿verdad, hermano, cierto? Los antiguos, los padres, hablaban esto de los falsos profetas. Porque muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el pueblo de Israel
fue, dice, alimentado y saciado por estos falsos profetas. A estos falsos profetas que la Biblia le llamó profetas de lengua mentirosa. Que muchas veces endulzaron sus palabras. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Para dar el gusto al rey, para dar el gusto al pueblo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero sin embargo, nos ayuda el Señor, amén. Dice que ellos, ¿verdad, hermano? Decía el Señor, ay de vosotros, por no estar haciendo la voluntad de su Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque así hacían también, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Aquellos, ¿cierto? O vosotros, amén. Dice, porque hacían ellos con los padres, amén, o con los falsos profetas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a estar buscando primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, y ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Porque decía, amén, por el nombre de Cristo, vituperado, amén. Pero dice, pero porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, sobre vosotros, amén. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por nosotros, por vosotros, amén, es glorificado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, amén. A siempre estar glorificando el nombre del Señor, estar honrando el nombre del Señor, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Gracias, Señor Jesús. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios bendiga a la iglesia del Señor, hermano, porque el Señor, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Cuando habla a su pueblo, habla a la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios tiene un mensaje, amén, para poder recibir en nuestra vida, en nuestros corazones, para nosotros ser guiados por Dios. Porque de qué manera Dios nos guía a nosotros, a través de su palabra. Dios siempre guió, amén, a través, ¿verdad, hermano? Cierto, de la palabra que Dios entregaba al pueblo del Señor. Pero dice que unos hacían escarnios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y menospreciaban sus palabras, burlándose, amén, hasta que subió la ira de Dios y ya no había más remedio. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque cuando Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, Él enferma, no hay remedio para el enfermo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando Dios tal vez, cierto, hace, ¿verdad, hermano? Cierto, algo sobre, ¿verdad, hermano? Cierto, los pueblos, aquellos enemigos de Dios, Dios ponía su mano. Y no había nadie, ¿verdad, hermano? Cierto, que pudiera hacer algo bueno por aquella ciudad. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque estaba la mano de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso nos ayuda el Señor, hermano, para tener siempre de amigo al Señor, amén. Estar atento, amén, estar nosotros tal vez cuidadosos de la palabra de Dios, de lo que Dios haga, de lo que Dios diga. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, porque dice que Dios observa todo lo que se hace o lo que se dice. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Ahí en el libro de Hechos también nos habla ahí la palabra del Señor. Hechos capítulo 7, versículo 52. Dice, al cual de los profetas, dice, nos persiguieron vuestros padres y mataron a los que nos anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El 53. Vosotros que recibiste la ley
por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Sigamos leyendo, amén. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dios bendiga la palabra del Señor. Dios bendiga nuestras vidas, amén, para poder aceptar la palabra de Dios cuando Dios nos quiera hablar. Porque dice que cuando Esteban predicó el último mensaje, amén, el mártir, el último mensaje antes de entregar su vida, es ser apedreado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que él le habló al pueblo judío, les habló diciendo, amén, de que ellos mismos, amén, habían dado muerte al Señor, de que ellos mismos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, habían, cierto, ellos condenado al Señor. Pero dice que ellos no toleraban la palabra de Esteban. Cuando hablaba, dice que aún sus dientes, ellos, verdad, hermano, dice que sonaban, porque la palabra, verdad, hermano, cierto, el cual estaba hablando este varón, verdad, hermano, cierto, diácono, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que era una palabra que el Espíritu Santo estaba molestando al pueblo de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Por eso nos dice la palabra del Señor: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacen sus padres, dice, con los falsos profetas. Amén. Dios nos ayude. Dios bendiga la palabra del Señor. Amén. No nos vamos a extender mucho en la palabra de Dios. Solamente decirle, amén, que cuando nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tomemos mensaje o Dios ponga mensaje en nuestras vidas, analicemos el mensaje de Dios. Si realmente, verdad, hermano, cierto, entregaremos, verdad, hermano, un mensaje para que aquel que lo va a recibir nos deje, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, no nos deje, verdad, hermano, cierto, David, con esa sensación, bueno, un mensaje de Dios, amo a Dios y también voy a amar a mi hermana o a mi hermano. No siempre pasa eso. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque muchos profetas iban a entregar el mensaje y aborrecían el mensaje que venía y también aborrecían al profeta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así es la palabra del Señor. Así nos habla en nuestras vidas. Amén. Muchas veces, tal vez, como decía Pablo, los vamos a hacer vuestros enemigos por decirles la verdad. Pero esa verdad, mira, tiene que venir de parte de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa verdad tiene que venir, verdad, hermano, como decía ahí la Escritura, por la gracia y el glorioso evangelio, amén, y del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Amén. Les invito a estar poniéndonos de pie, amén, para estar orando a Dios por su palabra, amén. Oramos al Señor, amén. Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor bendito.